8 de la noche en todo el territorio de la República Argentina. 1 de octubre empieza el mes que puede ser decisivo para Javier Milei, para la Argentina, que gobierna La Libertad Avanza. El gobierno hace campaña y al mismo tiempo pelea por su sobrevida en un contexto de inestabilidad en loop. Un escenario que no tiene nada que ver con lo que sugieren, indican los manuales de campaña. Al contrario, parece una campaña, la de Milei, guionada por la oposición. Hay preocupación en la Casa Rosada, hay preocupación en el Ministerio de Economía. Empieza octubre otra vez con el dólar por encima de los 1.400 pesos, 1.450 pesos. Riesgo país arriba de los 1.200 puntos. Cayeron las reservas otra vez en las últimas horas. El martes, por ejemplo, casi 750 millones de dólares perdió el Banco Central. Y el gobierno de Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, Santiago Bausili, su socio de la consultora Anker, que maneja el Banco Central, refuerzan los controles para evitar que los dólares se sigan yendo. Dan marcha atrás, en realidad, con una medida que tomaron en abril, cuando firmaron el acuerdo con el fondo y permitieron, festejaron el fin del cepo, el fin de los controles. Milei choca en las últimas horas con empresarios amigos, aliados, empresarios que festejaron su llegada al poder, como Marcos Galperín, por ejemplo. Choca con Mercado Pago, con Cocos Capital, propiedad de la familia Mindlin, porque no tiene margen el gobierno del presidente Milei para que los argentinos sigan comprando dólares. Claro, se quedó sin reservas. El gobierno de Milei no acumuló reservas cuando tenía que hacerlo. Pensó que el dólar se iba a caer como un piano, y acá estamos. Un gobierno atado al Tesoro de Estados Unidos. Un gobierno que se delata incapacitado para generar tranquilidad y que tiene que ir a buscar el respaldo de Donald Trump por segunda vez en apenas unas horas. Un presidente que se desvive, incluso uno podría decir un presidente que hace milagros y logra que Trump lo confirme como el peón de su estrategia en el patio de atrás. Consiguió Milei, el canciller Wertheim, que la Casa Blanca reciba al presidente argentino el 14 de octubre, a apenas 8 días de las elecciones cruciales legislativas en todo el país. ¿Por qué tuvo que ir a pedir el gobierno una audiencia y a lograr una audiencia en la Casa Blanca con Trump si hace apenas 7 días Milei se reunió con Trump en Nueva York? ¿Qué quedó de la euforia de hace apenas 7 días? El pacto con las cerealeras, que generó mucho enojo entre los productores sojeros. La puesta en escena de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que hoy es un actor central para la política y la economía argentina. Esa puesta en escena del Tesoro para calmar a los fondos de Wall Street. ¿Cuánto duró todo eso? ¿Nada más que 7 días? Bueno, si uno mira los indicadores de las últimas horas, parece que sí, necesita Milei ir otra vez a pedirle socorro a Trump. Con Milei en el gobierno, con La Libertad Avanza en el gobierno, el hada de la confianza se está muriendo otra vez, como pasó antes con otros gobiernos, algunos parecidos al de Milei, otros de distinto signo. Pero claro, se suponía que con La Libertad Avanza, con Luis Caputo, estaba garantizada la tranquilidad, la estabilidad. Y lo sintomático de esta campaña
no es solo que gran parte de la sociedad rechaza al gobierno de Milei y está apostando por otro gobierno, por otra alternativa, sino que además los mandriles están de fiesta o están como nunca criticando el rumbo de un gobierno que hace agua. Reapareció Domingo Cavallo una vez más con un extenso texto, posteo, donde analiza el salvataje, hasta ahora una puesta en escena, hasta ahora una serie de tweets, unas imágenes. Todavía no hay fondos que hayan llegado de Estados Unidos a la Argentina, pero Cavallo dice en este posteo, para arrancar octubre, que fue más importante el pacto con las cerealeras que la puesta en escena de Scott Bessent, sobre todo para la tranquilidad en el frente cambiario, la tranquilidad que duró pocas horas, pocos días, lo que tiene que ver con el valor del dólar en el mercado paralelo. Lo de Scott Bessent, dice Cavallo, en todo caso puede haber servido para que el riesgo país no se disparara por algunos días. Pero, dice el padre de la criatura, de la convertibilidad, el gobierno no debe autoengañarse. Decisiones como estas producen efectos boomerang. Sus efectos iniciales se revierten rápidamente y dejan secuelas de mayor inestabilidad futura. Son más los que ven a un gobierno que no respeta los compromisos asumidos. Se refiere a ese pacto con las cerealeras que le permitió al Banco Central contar con 7.000 millones de dólares en apenas 72 horas, pero claro, son 7.000 millones de dólares que por un lado implican resignar recaudación, pero por otro lado son 7.000 millones de dólares que están ahora, pero no van a estar dentro de unos meses, cuando pasen las elecciones y todo indica la inestabilidad se profundice. Aprovecha también Cavallo para volantear su propio programa. Le dice a Milei, eliminar los controles, soltar el dólar, devaluar y acumular reservas. Pero esta vez, claro, Cavallo no lo hace solo en una prédica solitaria, sino que dice, esto que yo te estoy reclamando desde hace casi un año, te lo va a reclamar ahora el Tesoro de Estados Unidos también. No solo el fondo, no solo el Círculo Rojo, te lo va a reclamar Trump, te lo va a reclamar Bessent. Y dice Cavallo, un personaje central, para bien o para mal, de la historia argentina reciente, 20 meses después, 22 meses después de iniciado el experimento de Milei como presidente, Milei tiene la oportunidad de lanzar, según Cavallo, su propio plan de convertibilidad. Para eso, claro, tiene que cambiar el gabinete, tiene que girar hacia el pragmatismo, tiene que aprender del menemismo original y tiene que lograr los consensos que Milei no solo no logró, sino que destruyó, dilapidó, cuando desaprovechó el cuarto de hora de la legitimidad inicial. A través de Cavallo, uno podría decir que habla la historia. A través de Cavallo uno podría decir que hablan los actores de poder. Un circuito donde se conectan empresarios argentinos con Wall Street, Washington, el Fondo Monetario Internacional. Son muchos los que le dicen a Milei, tenés que cambiar ahora o va a ser tarde. Y claro, las críticas no vienen solo de Cavallo, Álvarez Agís también, el ex viceministro de Kicillof, de la consultora P4Q, está planteando la necesidad de que Trump desembolse en serio para calmar a las fieras de Wall Street, porque la inestabilidad está de regreso. Tuvimos a Marina Dal Poyetto en Fuera del Tiempo hace 2 semanas, Martín Rapetti, son muchos los economistas, por supuesto economistas ligados al peronismo, también los que ven que este experimento ya dio todo lo que podía dar, y hasta en Estados Unidos empiezan a criticar a Trump, a Bessent, por este acuerdo. No solo los demócratas, también algunos financistas, algunos traders. Mark Dow, por ejemplo, que es un trader bastante conocido, que
trabajó para el Tesoro de Estados Unidos, para el Fondo Monetario Internacional, dice que Estados Unidos va a ser responsable si la aventura de Milei termina mal, y también coincide en que tiene que haber cambios urgentes, una devaluación están reclamando, para que el gobierno pueda finalmente acumular reservas, lo que no hizo de manera irresponsable y que ahora lo paga con inestabilidad en medio de la campaña electoral. Hay que prestar atención, junto con el acting de Scott Bessent, está todo el Departamento de Estado en Estados Unidos diciendo no tenemos nada que ver con este salvataje. Esto es Bessent puro, es Wall Street puro, es el secretario del Tesoro que influye sobre Trump. Trump necesita, por supuesto, un aliado como Milei en esta zona, una zona crucial para la disputa geopolítica con China, pero el Departamento de Estado de Marco Rubio dice no tenemos nada que ver. Hay que prestarle atención, decía, a un nombre, Robert Citrone. Es el dueño de un fondo de inversión importante, Discovery, que compartió con Bessent la escuadra de George Soros. Los dos trabajaron, Bessent y Citrone, para Soros en algún momento. Y hay que anotar ese nombre porque Citrone vino a la Argentina el mismo día que vino Scott Bessent, en abril de este año. Se reunió con el presidente Milei. Y además es Citrone, desde hace 2 años, un gran defensor de la Argentina de Milei. Además, alguien que invirtió mucho en la Argentina, obviamente apostó mucho. No son inversiones en la economía real, sino que tiene que ver con las apuestas de Wall Street, pensando en que Milei va a cumplir con su principal mandamiento, pagar la deuda, pagarle a los fondos de inversión, como lo viene haciendo de manera puntual, mientras la sociedad argentina sufre una serie de privaciones, una crisis que se reedita, que se retroalimenta. Es toda una paradoja que Scott Bessent, asesor financiero de George Soros, sea el que esté salvando o se proponga como salvador de la extrema derecha en el fin del mundo. Pero hay que anotar lo que empiezan a mencionar algunos medios en Estados Unidos, si esto no tiene que ver con una apuesta de Bessent para beneficiar a Wall Street y en especial a su ex socio, a Citrone, el dueño del fondo Discovery, que se juntó con el presidente Milei en la Casa Rosada. En lo que tiene que ver con las elecciones que vienen, hay que prestar atención también al pacto con las cerealeras porque dejó muchísimos heridos en el mundo del agronegocio, lo estamos viendo. Las grandes cerealeras aprovecharon la ventana de oportunidad de las retenciones cero y los productores lo miraron por televisión. ¿Le puede costar caro esto a La Libertad Avanza en las elecciones en provincias como Córdoba, como Santa Fe, en el norte de la provincia de Buenos Aires? ¿Se puede reeditar lo que pasó en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires ligados al agronegocio, donde el peronismo no ganaba desde hace 20 años y ganó el 7 de septiembre? ¿Puede pasar lo mismo el 26 de octubre? Argentina está en una situación complicada que excede la inestabilidad financiera. Hay una recesión, lo admitió el presidente, claro, culpa al kirchnerismo, pero por lo menos empieza a admitir que ya lleva varios meses la actividad económica sin crecer. Es la segunda recesión de Milei. La inflación está en alza. Los alquileres vuelven a aumentar por encima de la inflación en septiembre. Y hay despidos. Mirando nada más las noticias de las últimas horas. Despidos en Bedtime, una fábrica de tortuguitas. 300 despidos en Ilva, una fábrica de cerámicos en Pilar. Y multinacionales que se siguen yendo del país con Milei en la presidencia. Se va el grupo brasileño Dasa, dueño de Diagnóstico Maipú, compra Swiss Medical de Claudio Velocopit, el 100% de las acciones. El grupo brasileño Dasa que vino con Macri a comprar Diagnóstico Maipú y que se va con Milei porque
no le resulta rentable. No es el único. 16 multinacionales se fueron de la Argentina desde que Milei asumió la presidencia. Cae fuerte la imagen de Milei, lo vemos en todas las encuestas. Y en el calendario electoral, desde que comenzó el año, la sociedad ya dio señales de que perdió la esperanza en Milei. Una parte muy importante de la sociedad, no toda, por supuesto, que lo rechaza a Milei, que quiere una alternativa. Ese es el cuadro que enfrenta La Libertad Avanza cuando faltan 25 días para una elección que es crucial. Ese es el cuadro económico, lo que determina la vida, el humor de la mayoría de los argentinos y las argentinas. Si a ese cuadro económico de crisis, que ya tuvo una respuesta en la provincia de Buenos Aires, y uno podría decir en todo el país, donde La Libertad Avanza no superó nunca el 20, el 25, el 30% en la ciudad de Buenos Aires de los votos, si a ese cuadro económico le sumamos el caso de José Luis Espert, las denuncias de Juan Grabois, del diario AR, del diario Perfil, la interna que se desata en La Libertad Avanza porque Karina Milei no quería a Espert como candidato, las historias que se cuentan sobre Fred Machado, la intención de gran parte de los bloques de que Espert deje de formar parte de la Comisión de Presupuesto, de la Cámara de Diputados. Lo que contaba, por ejemplo, Jorge Yoma, que cuestiona a la Corte Suprema porque tiene dormida hace 4 años la Corte Suprema de Justicia el pedido de extradición de Fred Machado, la extradición que pide Estados Unidos. Bueno, es una campaña, la de Milei, que choca con cualquier manual electoral. Y a eso se suman empresarios que empiezan a enviar señales. Constantini, por ejemplo, el dueño de Nordelta, el dueño del Malva, está elogiando a Axel Kicillof y dice que Milei es de extrema derecha. Ahora lo descubrió Eduardo Constantini. Elogia el dueño de Nordelta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hace un rato se juntó con Cristina Kirchner después de 100 días de su detención. Hace tiempo que no se veían. El peronismo, en este contexto, da señales de unidad. Constantini dice, Milei es muy de derecha, es de extrema derecha, y elogia a Kicillof. Madanes, el dueño de Aluar, el dueño de FATE, 2 sectores muy golpeados por la crisis, los neumáticos, el aluminio, golpeado por los aranceles de Trump, prestó su parque industrial, Javier Madanes Quintanilla, para que Provincias Unidas, los gobernadores de centro, Puyaro, Yarlora, Schiaretti, Vidal, Nacho Torres, recorrieran las instalaciones de Aluar en Puerto Madryn. 2 empresarios muy importantes del elenco estable del poder. Uno dice que Kicillof tiene cosas para elogiar y que Milei es de extrema derecha. El otro directamente hace campaña con los gobernadores de centro. Es toda una escena que muestra a un gobierno, el de Milei, acorralado, sin dólares, sin el respaldo social que quisiera tener, con menos apoyo empresario del que quisiera tener, con empresarios que dicen, ya hice el duelo, ya estoy listo para sobrevivir a Milei y esperar por otra alternativa de poder. Y un gobierno que no muestra la capacidad de cambiar el curso de las cosas. Por eso va a pedir auxilio por segunda vez en pocos días, otra vez a Donald Trump. Más que una campaña electoral, los días finales de Milei, camino a octubre, se parecen a una pesadilla. Fuera de tiempo. Una mirada